ciclo de conferencias que organiza la Comunidad Bahá'í de la Sierra Noroeste de Madrid. Los que estéis interesados ya sabéis que podéis seguirnos en la página que tenemos de Facebook que se llama Conversaciones Mundo Mejor. Hoy el ponente es Augusto López Claros. El título de la charla es La Nueva Jerusalén, la necesidad de un nuevo orden económico y social. Augusto es doctor en Economía, ha sido profesor de Economía, entre otras, en la Universidad de Santiago de Chile, ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, en el Foro Económico Mundial y en el Banco Mundial. Actualmente es director del Global Governance Forum y os pondremos también en el chat un libro que ha escrito recientemente sobre el tema de la igualdad de hombres y mujeres. Así que sin más, muchas gracias, Augusto, de nuevo por haber aceptado la invitación y cuando quieras. Muy bien, Cristina, gracias. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Ustedes saben muy bien que yo soy economista y estos temas siempre me han apasionado. Y la verdad es de que mi interés se ha agudizado durante el último año, un poco como consecuencia de la crisis del COVID, ¿no? Y que ha provocado una gran crisis económica a nivel mundial y que obviamente ha suscitado toda una serie de preguntas muy fundamentales respecto de nuestro orden económico, ¿no? Colegas que yo tengo en el Banco Mundial y en el mundo académico que, por ejemplo, hace 1 o 2 años tenían cierto grado de escepticismo respecto de ciertas políticas, hoy en día han ampliado sus horizontes, han cambiado sus puntos de vista y están dispuestos a considerar cosas y reformas que 1 o 2 años atrás no las hubieran considerado. Y les voy a dar algunos ejemplos. Bien, lo que me gustaría hacer hoy día es dividir mis comentarios en 2 partes, básicamente. Quiero preguntar por qué es que yo creo que necesitamos un nuevo orden económico y social. Y luego de tratar de darles algunos datos y persuadirlos de que esta es una necesidad importante, me gustaría preguntar cuáles serían algunos de sus elementos principales, ¿no? No quiero simplemente plantear una pregunta retórica, sino también me gustaría poder ilustrar o explicar cuáles serían los elementos de ese nuevo orden económico y social, ¿no? Pero para empezar me gustaría hacer un comentario aclaratorio. Y yo no quiero sugerir que nuestro orden actual es como una casa vieja que hay que echarla abajo, ¿ya? No, este orden económico y social, con todas sus deficiencias, ha contribuido a niveles de prosperidad y de bienestar en el siglo XXI que no hemos visto a lo largo de nuestra historia. Y les voy a dar algunos datos interesantes al respecto, ¿ya? Y yo creo que si comenzamos a visualizar y a debatir cuáles serían los elementos de ese sistema económico y social del futuro, yo creo que va a tener muchos de los elementos de nuestro actual sistema, ¿ya? O sea que yo estoy hablando esencialmente más de una evolución del sistema actual, ¿no? a un sistema mejor, más equitativo, más justo y que está más de acuerdo con el bienestar humano. No estoy hablando de un derrumbe del actual sistema y reemplazarlo por algo completamente nuevo y diferente, ¿no? Y voy a ir ilustrando esta idea básica. Ahora bien, quiero darles una perspectiva histórica sobre la economía mundial, pero no de los últimos 10 años. Voy a ser un poco más ambicioso. Les voy a dar una perspectiva histórica que es importante para los argumentos que vienen a continuación. Les voy a dar una perspectiva histórica de los últimos 2000 años. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la economía del mundo desde la época de Cristo, ¿ya? Hay un historiador económico muy famoso, un hombre muy respetado en la profesión, que ha estimado de que desde la época de Cristo hasta el año 1000, o sea, los primeros 10 siglos de nuestra era cristiana, que ese periodo estuvo caracterizado por un completo estancamiento económico, ¿ya? La tasa de crecimiento de la economía durante esos primeros 1000 años de la era cristiana fue de 0, ¿ya? Posteriormente, desde a partir del año 1000 hasta el año 1820, que son los principios de la revolución industrial,
que empezó en Inglaterra, en el Reino Unido, y luego posteriormente se fue expandiendo a Europa, a Estados Unidos y a otras partes del mundo, en ese periodo de como 8 siglos, ¿no? Del año 1000 al 1800, hubo un pequeño aumento en el crecimiento económico, de algo así como el 0,05% por año, ¿ya? Ahora, es casi cero, pero no es cero, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa una tasa de crecimiento del 0,05% al año? Quiere decir de que en un periodo de 800 años, la economía global expande, se crece en un 50%. ¿Qué es lo que quiere decir eso en la práctica? Que ustedes o yo o cualquiera de nosotros que pueda haber vivido en esa época, no ve un impacto en su vida, durante el curso de su vida. Porque en esa época la expectativa de vida media era corta, la gente vivía 40, 50 años en promedio, y entonces durante ese periodo, el periodo de la vida de uno, uno no veía, digamos, un crecimiento económico visible, un aumento en la prosperidad, ¿ya? Y esa es un poco la época de la que vinimos hasta el siglo XIX. Era un periodo caracterizado por guerra, por violencia, por hambre. Era un periodo caracterizado por mucha represión a nivel político. Los monarcas eran absolutos, reprimían a sus poblaciones y lo hacían en parte para mantenerse en el poder, porque como no había crecimiento económico, no había nada para distribuir entre la gente. Si algún grupo económico ponía presión sobre el monarca para tener algún beneficio, la única forma de conceder este beneficio era quitándole a otro grupo, ¿no? Y entonces había mucho conflicto, ¿no? Y ese es un poco, digamos, el trasfondo histórico con el que llegamos al siglo XIX, ¿no? Interesantemente, la población del mundo durante esos 1800 años, desde la época de Cristo hasta el año 1800, creció en una forma muy paulatina, muy lenta. En la época de Cristo habían como 300 millones de personas en el planeta y en el año 1800 la población del mundo cruzó por primera vez los 1.000 millones, ¿ya? O sea que en un periodo de 18 siglos, que es un periodo largo, prolongado, la población creció en un factor de 3, se triplicó básicamente, ¿no? Ahora bien, todo cambió en el siglo XIX, todo, absolutamente todo, porque con la llegada de la revolución industrial, entonces comenzó a surgir el crecimiento económico como un fenómeno visible. La gente podía ver el progreso, no era simplemente que en la vida de uno no podía ver nada, ¿no? Sino que en el siglo XIX empezó una revolución científica, tecnológica, y entonces en el plazo de la vida de uno, entre los 20 y los 60 años de la vida de cualquiera de nosotros, uno podía ver visiblemente cambios en la infraestructura, en el progreso, en el conocimiento, etcétera, etcétera. Y entonces, por primera vez se comenzaron a registrar mejoras en la calidad de la vida, en los niveles de vida. Y ese es un proceso que ha continuado, obviamente, sin interrupción a lo largo de los últimos 200 años, desde la revolución industrial hasta el presente. Ha habido un aumento muy importante en la expectativa de vida media, ha habido una caída en la mortalidad infantil, mucha más gente lee y escribe hoy en día de lo que fue, digamos, por ejemplo, a fines del siglo XIX. Han habido todos estos progresos, ¿no? Y entonces eso llevó a mucha gente digamos, mirar el futuro con esperanza. El siglo XIX para mucha gente era una época de transición. Íbamos a hacer una transición de un mundo caracterizado por la guerra, por el hambre, por la violencia, hacia un mundo de paz, de seguridad, de felicidad, tal vez, ¿ya? Entonces, ha ocurrido algo. Tal vez es legítimo decir que de alguna manera de esa esperanza, de esas expectativas muy positivas que había en el siglo XIX con el inicio de la revolución industrial y el adelanto de la ciencia y tecnología, ¿no? De alguna manera en estos últimos 200 años como nos hemos perdido, ¿ya? Es decir, nos hemos desviado de ese sendero de optimismo y de progreso, ¿no? Y hoy en día, obviamente, nos encontramos enfrentando múltiples riesgos que amenazan nuestro futuro o que son ética y moralmente inaceptables, dados los progresos científicos y tecnológicos de los últimos 2 siglos, ¿ya?
Entonces, lo que deseo hacer es deseo darles a ustedes algunos datos interesantes que básicamente fortalecen esta idea de que hoy en día tenemos un contexto económico y social que ya no es aceptable. No obstante los progresos que se han hecho, no obstante el hecho de que hoy día vivimos más y digamos, tenemos mucho mayor acceso a medicinas, a mejores niveles de vida de los que han caracterizado los últimos 2000 años. No obstante eso, quiero persuadirlos a ustedes de que a pesar de todo eso, vivimos en un momento histórico en el cual nuestro sistema económico y social, ¿no?, está bajo mucha presión y de continuar en este sendero, ¿no?, tenemos un futuro muy incierto, posiblemente catastrófico en muchos aspectos, ¿ya? Bueno, entonces voy a empezar. Vamos a hablar un poco sobre pobreza, ¿ya? Hace una semana pasada tuve una conversación extensa con la persona número 1 en el Banco Mundial que tiene que ver con temas de pobreza y de equidad. Es una colega y la entrevisté para un podcast que va a ser lanzado la semana que viene en el website del Global Governance Forum, que es la organización que ahora dirijo. Y estábamos conversando un poco sobre, digamos, tratando de entender cuál es la caracterización más adecuada, más exacta que uno puede hacer de la pobreza hoy en día, ¿no? Y entonces, lo que ella me decía era lo siguiente. El Banco Mundial es digamos, la organización que elabora los datos sobre pobreza. Y él decía, en el Banco Mundial utilizamos 3 definiciones de pobreza, ¿ya? Una de esas definiciones es lo que se llama extrema pobreza, ¿ya? Que es con relación a un cierto nivel de ingreso, que resulta ser $1.90 por persona por día, ¿ya? Y de acuerdo a esta definición, 10% de la población del mundo es extremadamente pobre, ¿ya? Pero lo que hay que añadir a esta definición es, y aquí voy a utilizar las palabras de Abdul Baha. Cuando Abdul Baha estaba viajando a Norteamérica, y en Europa, él habló mucho sobre el tema de la pobreza y lo que él llamaba los extremos de riqueza y pobreza. Y él se refería a la pobreza como un fenómeno que era degradante y desmoralizante. Esas no son mis palabras, son las palabras de él. Y son palabras muy fuertes. Él decía de que los niveles de pobreza que había en el mundo en ese momento, que era el año 1912, para ser más específico, eran degradantes y desmoralizantes y que por lo tanto, ¿no?, era de suma urgencia reorganizar el sistema económico para eliminar la pobreza degradante y desmoralizante. Ahora bien, esta definición de extrema pobreza que se utiliza hoy en día globalmente, porque el Banco Mundial dicta las pautas y es una definición aceptable. Yo no estoy cuestionando esta definición, es una definición aceptable. Está basada en las líneas de pobreza de los países más pobres del mundo, ¿ya? Entonces, 10%, ¿no? Si ustedes suben la línea de pobreza a $3.20, ¿ya?, 25% de la población del mundo es pobre. Y si uno sube un poquito más la línea de pobreza a $5.50 de ingreso por persona por año, que no es una suma enorme, ¿eh? Es decir, $5.50 por día se manifiesta en unos 1.500 euros al año, ¿ya? ¿Quién en España vive con 1.500 euros por año, ¿ya? Bueno, a $5.50 por persona por día, casi 50% de la población del mundo es pobre, ¿ya? Ahora bien, o sea que tenemos un problema de pobreza que no se ha resuelto. Y aquí hay una especie de ironía, como de contradicción. Sí, hemos hecho grandes progresos con relación a la época de Cristo y a los últimos 20 siglos, ¿ya? Pero hoy en día, de acuerdo a esta definición, mitad de la población del mundo es pobre, ¿no? Y esta gente que vive con estos niveles de ingreso es gente que está en una lucha continua contra la pobreza, es gente que tiene problemas para cumplir sus obligaciones financieras a fin de mes, cuando se le acaba el sueldo. Es gente que está sujeta a estrés, a tensiones. Es gente que, porque es pobre,
está vulnerable a todo tipo de disfunciones sociales. En este grupo de la población, empatizo, mitad de la población del mundo, hay mayor incidencia de violencia familiar, hay mayor incidencia de uso de drogas, de alcoholismo. Digamos, la pobreza no es simplemente, digamos, bajos ingresos. La pobreza también es digamos, estrés y tensión y frustración, ¿no? Y falta de esperanza, ¿no? Entonces, ahora bien, conversando con esta colega hace literalmente un par de días, yo le pregunté, bueno, ¿cuál es el impacto de COVID durante el año 2020 sobre la pobreza? Y él decía, bueno, es catastrófico, ¿no? Porque esta extrema pobreza había estado cayendo paulatinamente, constantemente durante los últimos 30 años, pero en el año 2020 se estima que ha aumentado en 120 millones de personas y en lo que va, en el año 21 van a haber probablemente unos 40 o 50 millones adicionales, ¿ya? O sea que estamos haciendo un retroceso con relación a este pobreza, ¿ya? Y el problema con la pobreza es de que va acompañada de muchas otras cosas, ¿ya? La pobreza va acompañada de desnutrición. Hay 820 millones de personas en el mundo que son desnutridas. ¿Qué quiere decir ser desnutrido? Quiere decir que uno no ha tenido la alimentación en la infancia que haya permitido el desarrollo de nuestras capacidades, que haya permitido que nuestros cerebros absorban suficientes vitaminas y minerales para lograr su potencial. La pobreza va acompañada de ignorancia muchas veces. Hay casi 800 millones de personas que no saben leer y escribir. ¿Se dan cuenta? Va acompañada de fragilidad y conflicto. Muchos de los países en el mundo que están pasando por conflictos, por guerras civiles, por inestabilidad política, son países pobres. Son países pobres. Entonces es una combinación de muchos factores que contribuyen a crear lo que Abdul Baha decía, es una situación degradante y desmoralizante. ¿Ya? Bien, hablemos un poquito sobre desigualdad. Bueno, el debate sobre la desigualdad suele girar alrededor de digamos, el ingreso, ¿no? Digamos, la gente dice, durante los últimos esta es una estadística correcta, no es simplemente un número que estoy mencionando por mencionar, pero dice, durante los últimos 30 años, 62% del aumento de la riqueza en el mundo ha sido concentrado en el 5% más rico de la población. Y es cierto. Pero hay otra dimensión de la desigualdad que me gustaría enfatizar hoy en día, ¿ya? Y es de que básicamente hay un sentimiento en muchas partes del mundo de que el sistema económico no es equitativo. Los beneficios de la prosperidad, de la creciente riqueza, no están distribuidos en una forma equitativa. Y eso ha creado mucho resentimiento, ha creado conflicto a nivel político y es una amenaza para el futuro del futuro político de nuestros pueblos. En la medida en la que no se resuelve el problema de la desigualdad económica, vamos a vulnerabilizar nuestras democracias y la estabilidad política de nuestros pueblos. Ahora bien, el problema de desigualdad es probablemente un problema de desigualdad de oportunidades, ¿ya? Es decir, detrás de la desigualdad de ingreso hay un problema de desigualdad de oportunidades. En el Banco Mundial se han hecho estudios que demuestran que si un niño nace a una familia pobre, hay gran probabilidad de que ese niño se va a convertir en un adulto pobre. Si un niño nace a una familia rica, hay enorme probabilidad de que ese niño se va a convertir en un adulto rico, ¿ya? Y es a esto a lo que me refiero cuando digo de que el problema de la desigualdad esencialmente es un problema de desigualdad de oportunidades, ¿ya? Tenemos un sistema económico en el que si uno nace en Noruega o si uno nace en Angola o en Burundi, el sendero de la vida de uno va a ser radicalmente diferente. Si uno nace en Angola, uno va a tener acceso a la educación, a la nutrición, a la seguridad social, al seguro de desempleo cuando la economía sea afectada por el COVID. Va a tener una red de protección social muy extensa, ¿no? Y uno va a acabar digamos, viviendo 80 años o más, ¿ya? Y sin mayores preocupaciones económicas. Si uno nace en Angola o en Burundi o en algún país en África subsahariana, las perspectivas de la vida de uno son mucho más limitadas.
Es posible que uno no viva no llegue a los 12 meses, es posible que uno no llegue a los 5 años, es muy probable que uno va a tener altos niveles de desnutrición con todo lo que eso implica a futuro, ¿no? Entonces, lo que yo digo que esto ya no es aceptable. Esto era nuestra realidad en el siglo XIX, era nuestra realidad durante la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Ciertamente, cuando Abdu'l-Bahá estaba viajando por Europa y por América, ya, esa era la realidad que vivíamos en el mundo. Era una realidad, digamos, de falta de oportunidades y limitaciones, ¿no?, para la gente que había nacido en países pobres. Pero eso no es aceptable hoy en día. ¿Saben por qué? Porque hemos alcanzado niveles de riqueza a nivel global que no se han alcanzado históricamente. Hasta antes del COVID, el año 2020, ya, hablemos del año 2019. En el año 2019, ya, la prosperidad del mundo, como la medimos los economistas, estaba a su nivel histórico más grande. ¿Ya? No de los últimos 100 años, no de los últimos 2000 años, probablemente de toda nuestra historia escrita, ¿ya?, de los últimos 10.000 años. No sabemos cómo era el planeta y cómo era el mundo hace 100.000 años, ¿ya? Podemos entrar en ese debate. Tal vez habían civilizaciones muy sofisticadas que luego se destruyeron. No sabemos, no es necesario ir por ese sendero. El hecho es de que en el año 2019, en las vísperas del COVID, no habíamos visto niveles de riqueza más elevados en toda la historia de la humanidad. Entonces, hoy en día no es aceptable vivir en un mundo en el que mitad de la población del mundo puede ser caracterizada como pobre y en la que si uno nace en Burundi o en Angola, la vida de uno va probablemente llevarlo a ser parte de esos 800 y tantos millones de niños desnutridos. Eso es lo que ha cambiado, ya que el progreso tecnológico y científico y el aumento en la prosperidad han creado una situación que ya no es sostenible desde un punto de vista moral y ético. Ahora bien, pero más argumentos, ¿ya? Un signo muy elocuente de lo que hemos perdido, ¿ya? De cómo nos hemos perdido en este sendero que nació en el siglo XIX, ¿ya?, es lo que está ocurriendo con el planeta como consecuencia del cambio climático, ¿no? Que refleja 200 años de crecimiento económico e industrialización, digamos, a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y aquí voy a compartir con ustedes un pequeño ejemplo, un dato, ¿ya?, que yo lo hallo muy, muy interesante. Bueno, soy economista y a mí siempre me han fascinado los datos. A mí me encanta cuantificar y me encanta presentar argumentos en base a información que tiene un fundamento científico. Bueno, en el 1 de agosto del año 2019, o sea, hace año y medio, 1 de agosto del año 2019, los científicos se organizaron, ¿no?, y calcularon ¿cuánto hielo se derritió en un periodo de 24 horas y, digamos, halló su curso hacia los mares y los océanos, ¿no? No me pregunten cómo lo hicieron, ¿ya?, pero viene de fuentes muy fidedignas, ¿ya? Es algo que ellos pueden estimar muy exactamente, ¿no? Y entonces, en ese periodo de 24 horas, del 1 de agosto de 2019, ellos estiman que se derritieron 12.500 millones de toneladas de hielo. 12.500 millones de toneladas de hielo. Bueno, esa es una cifra grande, pero si ustedes están un poco confundidos, no me sorprende. ¿Qué son 12.500 millones de toneladas de hielo en un periodo de 24 horas? Bueno, estos científicos muy creativos seguramente anticiparon que nosotros íbamos a poner una cara un poco confundida, ¿no? Y entonces dijeron, ajá, es suficiente agua para cubrir todo el estado de Florida en Estados Unidos en 13 centímetros de agua, ¿ya? 13 centímetros de agua. O sea que, imaginen ustedes, ¿no?, una lluvia fuerte que cubre todo el estado de Florida, ¿no?, y lo inunda esencialmente, porque 13 centímetros es, digamos, es más agua de la que normalmente queda en el suelo cuando hay una lluvia fuerte, ¿no? Bueno, entonces, sigamos un poco este ejercicio digamos, mental, ¿ya? Bueno, ¿cuánto hielo se derritió en un periodo de 14 días? ¿Ya? O sea, del 1 de agosto al 14 de agosto del año 2019, ¿ya?
Y he utilizado el número 14 especialmente porque si ustedes multiplican 14 por 13 centímetros, eso es suficiente agua para sobrepasar mi estatura, ¿ya? Yo mido 1,87 m, ¿ya? Entonces, si en un periodo de 14 días se derritió suficiente hielo esencialmente para ahogarme a mí o para cubrir el estado de Florida en 1,87 m de agua. ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso está ocurriendo, digamos, día a día, ¿ya? Ese era el verano hace 2 años, ¿ya? Es un proceso en el corto plazo irreversible, ¿no? Y este es para mí es emblemático de cómo después de 200 años de industrialización y crecimiento económico muy sostenido, enfrentamos, digamos, el deshielo de todos estos grandes bloques de hielo que hay en el mundo y lo que va a llevar esto es a un aumento en el nivel del mar, obviamente. No voy a entrar y conversar sobre la pérdida de biodiversidad, sobre los efectos que el cambio climático va a tener sobre la agricultura y la producción de alimentos. En el Banco Mundial ya se está anticipando de que el cambio climático va a ser particularmente brutal con los países en vías de desarrollo, que dependen mucho de la agricultura, que tienen agriculturas más básicas, más tradicionales, ¿no? Y bueno. Y un último aspecto es todo el problema de la desigualdad de género, que vivimos en un mundo en el que, no obstante todos los progresos que hemos hecho en gran parte de los países del mundo, las mujeres son todavía ciudadanas de segunda categoría. En estudios que hemos hecho en el Banco Mundial y que se han seguido haciendo por uno de mis equipos, ¿no? Después de que yo me fui del banco hace un par de años, en los últimos datos, solamente 10 de 190 países del mundo tienen leyes que no discriminan contra la mujer en una forma obvia y evidente. O sea, 95% de los países del mundo en mayor o menor forma discriminan contra la mujer y esto obviamente tiene implicaciones a nivel económico y no es aceptable, no es aceptable. Ahora bien, continúo. Si es que los he persuadido a través de estos datos, ¿no?, de que sí, necesitamos un nuevo orden económico, entonces, ¿cuáles son algunos de los ajustes que son necesarios? Y aquí voy a referirme a 2 aspectos. Primero quiero hablar sobre algunos principios básicos y luego quiero referirme a algunas cosas más específicas, ¿ya?, en materia de reformas o políticas, ¿ya? Un principio importante, yo creo que es que la economía como disciplina debería estar menos preocupada con cómo añadir a la dimensión física del sistema económico y estar más preocupada con el beneficio en el largo plazo para la comunidad, cuyo bienestar el sistema debe proteger. O sea que tenemos que cambiar nuestro enfoque de cantidad a calidad, ¿ya? Los últimos 200 años han estado caracterizados esencialmente por un énfasis en cantidad. Vamos a producir más autos, vamos a producir más de todo, ¿ya? Y eso ha ido acompañado, digamos, de lo que llamamos el materialismo, ¿no?, donde la gente incluso hoy en día, lamentablemente, y esto lo comentó también Abdul Baha, la gente hoy en día muchas veces asocia su sentido de autoestima y su valor intrínseco en función, digamos, de la acumulación de bienes materiales en lugar de virtudes espirituales, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto muy importante, ¿no?, que el enfoque tiene que trasladarse de un enfoque obsesivo en la escala de la actividad económica y poner mucho más énfasis en la calidad de vida de la comunidad. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día se deben a la falta de este equilibrio en nuestra economía, ¿no? Y Baha'u'lláh, a propósito, el fundador de la fe Bahá'í, se refirió a esto ya en sus escritos. Él dijo: si se lleva a exceso la civilización, es decir, el progreso, la civilización será una fuente tan prolífica de males como lo fue de bienestar cuando se mantuvo en un marco de moderación. Él ya anticipó este problema. Esto era siglo XIX, apenas habían pasado unas cuantas décadas de la revolución industrial, pero él ya se dio cuenta. Y si esto continúa, si este énfasis en acumulación, en materialismo, etcétera, continúa, ¿ya?, lejos de traer progreso, ya la civilización va a ser una fuente de males y de problemas para la humanidad. Y yo creo que el cambio climático es tal vez el problema más emblemático de esa advertencia que él hizo en sus escritos, ¿ya? Un segundo principio importante es de que tenemos que desarrollar mejores indicadores de éxito económico.
¿ya? No limitar la definición de éxito a la pura acumulación material, ¿ya? O sea que este es un tema ligeramente diferente. Es que vivimos en un mundo en el que los criterios que utilizamos para evaluar, digamos, si un país lo está haciendo bien o lo está haciendo mal en el terreno económico, no son criterios buenos, ¿ya? Son criterios antiguos, un poco anacronistas, ¿ya? Yo personalmente no tengo problemas con el crecimiento económico en sí como un objetivo de la economía. Yo creo que está bien, pero tiene que ser un crecimiento económico que sea coherente o consistente con, por ejemplo, la protección del medio ambiente. No tiene sentido ser más prósperos, pero morir porque estamos respirando aire contaminado. O digamos, tener crecimiento económico, pero digamos, destruir todo nuestro hábitat, que es lo que estamos haciendo en forma gradual, ¿no? Entonces, tengamos crecimiento económico, pero tenemos que tener un sistema que también reconoce el respeto a los derechos humanos, ¿no es cierto? No por tener crecimiento económico vamos a subyugar a una parte de la población y ponerlas en campos de concentración para que trabajen sin recibir sueldo y puedan aumentar el crecimiento económico, ¿no es cierto? Porque la economía va a ser muy competitiva porque el 20% de la población está esclavizada, ¿no? Creo que ustedes están de acuerdo. Es decir, el crecimiento económico tiene que ser consistente con la dignidad humana, con el respeto de los derechos más básicos que tenemos como seres humanos. Es bueno tener crecimiento económico, pero tiene que ser consistente o coherente con una mejor distribución del ingreso. No basta tener crecimiento económico para los más ricos. La oportunidad y la prosperidad tiene que llegar a todos de una o mayor medida. No vamos a tener crecimiento económico subyugando a mitad de la población, las mujeres, no. Tengamos crecimiento económico en un contexto de igualdad de género. Tengamos crecimiento económico, pero en un contexto de buen gobierno, donde los gobiernos tengan legitimidad democrática, donde actúen con patrones de transparencia, donde respeten la ley. ¿Ya? En muchos países hay fuerte crecimiento económico, pero no hay nada de esto. Hay corrupción, hay dictaduras, hay abusos de poder, ¿ya? Y esa clase de crecimiento económico, no gracias, porque no es sostenible, no es sostenible. Entonces, hay toda esa dimensión que tiene que ver con cómo evaluamos el éxito económico. Otro aspecto, y esto viene directamente de Shoghi Effendi, de los escritos del que fuera jefe de la comunidad Bahá'í durante muchas décadas a mediados del siglo XX. Él dice que tenemos que ser pragmáticos, no ideológicos. Es decir, estamos hablando de diseñar cambios y políticas en función de los resultados obtenidos, no si es que estas políticas son fieles a alguna ideología política o económica. ¿Ya? Ustedes dicen, bueno, esto parece un poco esotérico. ¿Qué significa esto? Bueno, es muy profundo. Lo que Shoghi Effendi dijo es lo siguiente. Esta es mi traducción a la rápida esta mañana. Los patrones legales, las teorías políticas y económicas deberían diseñarse para proteger los intereses de toda la humanidad y no para crucificar a la humanidad por la preservación de la integridad de cualquier ley o doctrina. Es decir, nuestro acercamiento es un acercamiento esencialmente pragmático. Apoyamos reformas, apoyamos sistemas y teorías siempre y cuando sean coherentes con el bienestar de la humanidad. No vamos a hacer lo que se hizo en la Unión Soviética, que es crucificar a la población por preservar la ideología comunista. Estoy seguro que Shoghi Effendi, cuando escribió estas frases, estaba pensando exactamente en eso. Porque allá sí, por proteger la ideología, no se importó enviar a la hambruna y a la muerte a millones y millones de personas, ¿no? Y es eso simplemente, lamentablemente, aunque ustedes no crean, muchas de las reformas y de los sistemas que existen en muchos países del mundo siguen fuertes lineamientos ideológicos en lugar de ser diseñados en función del bienestar de la gente, ¿no? Y luego un segundo, tal vez un último principio al que yo haría referencia es de que
somos seres esencialmente espirituales y el sistema económico tiene que reconocer e internalizar esta realidad. Queremos un sistema económico que facilite o que incentive la cooperación, la solidaridad, la integridad y la honestidad, el servicio al prójimo, la filantropía, ¿no? Es decir, obviamente en 40 minutos no se puede elaborar en forma más extensa sobre todos estos aspectos, pero parte del problema que tenemos hoy en día es de que no hemos reconocido a la naturaleza espiritual de los seres humanos y de que los patrones, digamos, las leyes, el sistema económico como existe, ¿no? Ha hecho caso omiso de esa realidad espiritual que nos caracteriza. Ahora bien, con relación a prácticas, digamos, he hablado sobre principios, prácticas, ¿no? Bueno, acá voy a mencionar unas 3 o 4 que son muy fundamentales y un par de ellas salen un poco de qué es lo que hemos aprendido el año pasado con el COVID y este año. Yo creo que es muy importante que al visualizar ese sistema en el futuro, nuevo sistema económico y social en el futuro, tenemos que repensar completamente nuestra definición de lo que es seguridad. ¿Ya? Seguridad. Cuando los políticos hablan sobre seguridad, ¿ya? Es un término que inspira confianza, es un término que inspira digamos, sentimientos de satisfacción en los votantes, ¿no? Ellos generalmente están pensando en función de ejércitos y establecimientos militares. La seguridad ha sido definida esencialmente en función de la habilidad de un país para defender sus fronteras. La gente en Estados Unidos se siente muy segura porque su gobierno y su ejército tiene acceso a miles de bombas atómicas que pueden destruir el resto del mundo y pueden proteger así a la población. Pero, ¿qué es lo que nos ha demostrado el COVID? Que un país puede tener bombas atómicas y que en medio de una pandemia no le sirven absolutamente para nada. ¿Ya? Uno no puede destruir el COVID explotando unas cuantas bombas atómicas aquí y allá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto está llevando a mucha gente a decir, bueno, tal vez la seguridad tiene que ser redefinida. Tenemos que hablar de seguridad en función del bienestar humano. ¿Y qué es lo que contribuye a vuestro bienestar? ¿Ustedes se sienten más seguros cuando el sistema de salud funciona, cuando los niños tienen acceso a la nutrición, cuando pueden respirar aire puro? ¿O se sienten más seguros cuando saben que su gobierno tiene bombas nucleares? Yo creo que la respuesta a esta pregunta es obvia. La gente hoy en día ve la seguridad en función de salud, nutrición, un medio ambiente sano, ¿no? Y no lo ve menos y menos en función, digamos, de ejércitos muy armados, ¿no? Esto me lleva a mi segundo punto, y es que hay que repriorizar el gasto público y hay que poner mucho más énfasis en educación, en salud, en infraestructura. Miren, ¿qué quiere decir infraestructura? Les voy a dar un ejemplo. ¿Saben cuántas personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad? 860 millones de personas, ¿ya? No tienen acceso a la electricidad. Ustedes van a un país África, llegan en la noche a la capital de un país pobre en África y es oscuro, ¿ya? Y simplemente no hay acceso a la electricidad. Digamos, llegan las 7 de la noche, se pone el sol y ahí se salen las velas, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque hay estudios que han demostrado de que hay una correlación enorme entre la ausencia de electricidad y la pobreza. Les puedo mostrar, no tengo una presentación, pero hay un gráfico que básicamente muestra acceso a la electricidad, ingreso per cápita. ¿Ya? Los países más ricos del mundo tienen 100%, 99% de su población tiene acceso a la electricidad. Los países más pobres del mundo es un porcentaje mucho más pequeño, ¿no? Entonces, reasignar o reestructurar el gasto público de manera que potenciemos aquellas infraestructuras que son importantes para disminuir la pobreza. Niños que no tienen acceso a electricidad aprenden mucho más lentamente que niños que tienen acceso a la electricidad. ¿Les sorprende eso? Desde luego que no. Como se dice en inglés, make sense. Parece absolutamente razonable, ¿no? Los países estamos gastando demasiado en defensa, en armamentos, ¿no? Abdu'l-Bahá, en la tabla de la Haya, se refirió a los armamentos como los frutos malignos de la civilización. Y en muchos de los escritos él lamenta
no cómo los gobiernos, para financiar sus armamentos y sus ejércitos, ponen la carga sobre los pueblos, ¿ya? A costa de su educación, su alimentación, su nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la Fe Bahá'í tenemos digamos, una opinión muy fuerte respecto de todo este aspecto, ¿no? De reasignar y ser cuidadoso con los recursos de manera que vayamos a potenciar el bienestar y no vayamos a desperdiciar los recursos que tenemos, por ejemplo, subsidiando la gasolina o haciendo otro tipo de insensateces que hacemos, ¿no? Y a propósito, el que no estamos haciendo esto en una forma efectiva ha sido demostrado por el COVID el año pasado, ¿ya? Porque el COVID ha demostrado que nuestros sistemas de salud pública son vulnerables, no estábamos preparados, ¿no? Y bueno, estoy mirando mi reloj, un par de minutos más para terminar. Tenemos que aumentar, obviamente, o fortalecer las protecciones sociales, ¿no? Tenemos que hacer más extenso, más universal el seguro de desempleo, dar acceso a la salud. En la Fe Bahá'í hay este concepto de un nivel mínimo de bienestar como un derecho humano. Es decir, que por el simple y sencillo hecho de haber nacido, pero no en Noruega y en Suecia, sino también en Angola y en Burundi y en Ghana, por el simple y sencillo hecho de haber nacido, uno debería tener acceso a ciertas cosas básicas que impidan que uno caiga en la pobreza, ¿no? Alimentación, nutrición, educación, tal vez vivienda, ¿no? Y no tengo tiempo para elaborar si esto es factible o no es factible, simplemente yo les quiero decir de que es un tema muy álgido, muy interesante, y yo estoy convencido de que tenemos los recursos, tenemos la riqueza hoy en día, tenemos ciertamente la ciencia y la tecnología para poder crear una red de protección social que proteja a todos, no solamente a los noruegos y a los suecos y a los canadienses y a los alemanes, sino también a los niños que nacen en los países más pobres, ¿no? Y para que no estén destinados a la desnutrición, ¿ya? Entonces, tenemos que tener un sistema donde hay igualdad de oportunidades entre el niño noruego y el niño de Angola o de Haití o de Burundi, ¿no? Abdu'l-Bahá dice, para terminar, que hay paralelos entre la evolución de estos sistemas en el mundo y la evolución física del ser humano. Él, en un pasaje muy, muy interesante en el libro El secreto de la civilización divina, él dice, examina, ¿no? Nos describe cómo es la evolución de un hombre o una mujer, un ser humano. Dice, empieza digamos, en el momento de la concepción. En la etapa inicial es nada más que un embrión, ¿no? Y luego, poco a poco, ¿no? Esta persona, a través de un proceso gradual de alimentación, de nutrición, y eventualmente, una vez que nace a este mundo, va creciendo y va desarrollando hasta que eventualmente llega a su plena madurez, ¿ya? Él dice, los procesos sociales, el surgimiento de un nuevo sistema económico va a seguir este patrón de desarrollo, va a ser algo gradual. Y luego él se refiere a lo que es la Nueva Jerusalén, que era un poco el título de esta charla, ¿no? No he hecho referencia a esa frase hasta el momento, pero ahora sí, a tiempo de terminar. Él dice, la Nueva Jerusalén, refiriéndose a la Biblia, es el surgimiento de un nuevo sistema económico en el planeta, que va a estar basado en principios de equidad, que va a eliminar completamente la pobreza desmoralizante y degradante, ¿no? Y va a sentar las bases de un nuevo orden económico, ¿ya? Y él dice que esto va a llegar inevitablemente, es decir, que estamos en un sendero, estamos haciendo esa transición hacia esa nueva Jerusalén, y lo único que queda un poco como una pregunta, ¿no? Es básicamente si esa transición va a ser una transición que va a durar 100 años y va a ser muy dolorosa porque tenemos inercia y a veces nos falta sabiduría, o si es hacer una transición más rápida, catalizada por el gran progreso científico y tecnológico que estamos viendo en el siglo XXI y por el hecho de que estamos llegando a un periodo de madurez como familia humana y por lo tanto tenemos muchas mayores oportunidades que las que teníamos en el pasado, ¿ya?
Y ese es un poco el sentido del mensaje de la Casa de Justicia del pasado mes de octubre en ocasión del 75 aniversario de las Naciones Unidas. Ellos enfatizan de que las siguientes décadas son un periodo de gran oportunidad para la humanidad. Y yo creo que esto en parte está motivado por el progreso científico y tecnológico. Y la gran pregunta es si vamos a aprovechar de estas oportunidades para bien de la humanidad, o si simplemente vamos a seguir con nuestra inercia y entonces vamos a tener que hacer esa transición en un contexto de mucho más dolor, mucho más conflicto, más pena, pero de que se va a hacer la transición no hay absolutamente la más mínima duda. Como buen economista, no te has extendido ni medio segundo, así que muchísimas gracias porque has sido interesantísimo, pero lo dejamos ahora para preguntas porque imagino que tendréis un montón con todo lo que ha contado Augusto. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, gracias a... Me ha encantado la charla. Quizá a veces planteo la pregunta al aire, a veces de estas preguntas que igual no tienen respuesta. Si la comunidad bahá'í tampoco podemos implicarnos en temas políticos y muchas cosas, muchos asuntos tienen un ámbito de solución dentro de la política, ¿cómo podemos interactuar para ir cambiando el sistema? Sé que hay pequeños mecanismos que se van haciendo, pero realmente no son lentos. Gracias. Mira, yo creo que tenemos que tener un entendimiento amplio, ¿no?, sobre la política, ¿no? Lo que en la Bahá'í no se permite es, digamos, la política partidista, ¿no es cierto? No podemos ser miembros de un partido político porque realmente no hay un partido político que pueda acomodar la visión y los principios de la fe. Eventualmente vamos a llegar a una contradicción, ¿cierto? Que de alguna manera va a limitar, ¿no?, la amplia visión y los principios que ofrece la fe. Pero al margen de eso, nosotros podemos participar en debates que tienen, digamos, una dimensión política en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Y para darte un ejemplo, ¿no?, piensa tú, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho la Casa de Justicia en las últimas décadas, ¿no? Empezando, bueno, por empezar en algún momento, en el año 1985 con la promesa de la paz mundial, ¿ya? A cierto nivel, ese es un documento muy político, ¿ya? Porque la Casa de Justicia está hablando respecto de cómo deberíamos reorganizar nuestras instituciones y cómo deberíamos esencialmente reorganizar el planeta, ¿te das cuenta? En ese documento ellos llaman ¿cómo se llama?, a una gran conferencia, ¿no es cierto? Dice, ha llegado el momento en el que los pueblos del mundo deberían venir y reunirse. Un poco como se reunieron en San Francisco en el año 1945 para debatir y plasmar, digamos, una visión de orden mundial en la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, en el año 85 la Casa de Justicia está diciendo, hay que regresar y hacer eso nuevamente, ¿ya? Esa es una declaración política, es un llamado a los jefes de Estado. Las asambleas nacionales en muchas partes del mundo hicieron una presentación de ese documento a sus jefes de Estado, ¿ya? En ese sentido, los bahá'ís somos, digamos, digamos, participamos en el debate político que tiene por objetivo presentar ideas, presentar, digamos, planteamientos cuyo objetivo es esencialmente mejorar la situación en el mundo y contribuir de alguna manera al bienestar de los pueblos, ¿no? O sea que no veo problemas, ¿no?, y en ese terreno. Y yo creo que lo vamos a hacer en forma cada vez más frecuente, ¿no? Y eso me alegra, francamente, me alegra. Te quiero mencionar, algo que está ocurriendo en el mundo bahá'í es de que muchos bahá'ís, digamos, con cierta eminencia profesional, ahora son embajadores representando a sus países, ¿no? No sé si tú sabías eso. Sí, conozco de varios bahá'ís que, digamos, han empezado la carrera diplomática porque es una carrera, digamos, legítima, y han llegado a un nivel en el progreso de su carrera donde los han elegido como embajadores, ¿ya? Y bueno, es una carrera, digamos, que a veces hay embajadores que son elegidos por su afiliación política, pero hay muchos embajadores que no, que son diplomáticos de carrera, ¿te das cuenta? Y yo personalmente, aquí me aventuro a hacer digamos, un pronóstico, digamos, ¿no? Yo creo que en el futuro,
no veo por qué, por ejemplo, no podríamos eventualmente acabar teniendo muchos bahá'ís sirviendo como en funciones ministeriales, tal vez como miembros del Parlamento Europeo o otros organismos donde está claro de que la persona no está representando una orientación política, sino está representando un grupo de intereses y digamos, de ideales, ¿no? Que son más bien coherentes con, digamos, el bienestar de la humanidad, ¿no? Va a haber cambios y transformaciones en ese campo, ¿no? Yo creo que lo que los escritos bahá'ís están tratando de hacer es protegernos, ¿no? De los aspectos más negativos, divisivos, corruptos, que muchas veces están asociados a la práctica de la política partidista, ¿no es cierto? Donde todo es en oposición a otros, ¿no? No es en función, digamos, de trabajemos juntos por el bien de todos, ¿no? Augusto, ¿tú no crees que en el futuro cercano hay un peligro que más y más países estén volviendo a sistemas autoritarios porque justamente esas figuras prometen esa seguridad que tú mencionas? Yo creo que hay ese peligro y es posible incluso que ya se ha materializado en algunas partes, ¿no? Porque lo que pasa es lo siguiente, ¿no? En la medida en la que la gente siente que el sistema económico, ¿ya?, no es equitativo, ¿ya?, y no siente que la persona, ¿no?, se beneficia, ¿ya?, del crecimiento económico, de la prosperidad, ¿ya?, entonces se ve muy frustrada, digamos, tiene un poco de resentimiento. Les voy a dar un ejemplo, no quiero hablar en términos muy abstractos, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, muchas de las industrias tradicionales, ¿no?, que eran, digamos, el sustento de la economía americana, estas industrias como el acero, como, digamos, la producción de automóviles, muchas de esas industrias han migrado, se han ido a otras partes del mundo, ¿no? Porque eso es lo que está ocurriendo. Tenemos una economía globalizada, ha caído el costo del transporte, ha caído el costo de la comunicación, hay mucha más movilidad hoy en día, las barreras al comercio internacional son mucho más bajas de lo que eran hace 40, 50, 60 años, ¿no? Entonces la empresa privada muchas veces busca dónde producir más barato, ¿ya? Y si puede encontrar un país donde la fuerza de trabajo está más o menos capacitada y donde hay un poco de estabilidad política y donde los costos del trabajo son, digamos, de los salarios son más bajos, se transfieren. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos? Especialmente en la parte central de Estados Unidos, no tanto las costas de California, Nueva York, etcétera, sino la parte del medio del país, es de que han aumentado los índices de desempleo, mucha gente se ha visto que el sistema le ha fallado porque ha perdido su fuente digamos, de ingresos, ¿no? Y eso ha contribuido, digamos, a la desigualdad, ¿ya? Y es en un contexto así, cuando más y más gente se siente un poco desesperada, se siente desalentada, que comienzan a surgir cosas como, por ejemplo, la crisis de estos analgésicos. Ustedes han debido oír en Estados Unidos durante los últimos años, la expectativa de vida media de los hombres ha caído, es insólito, es por primera vez en la historia de las últimas décadas de Estados Unidos, los hombres están viviendo en promedio menos de lo que vivían hace 10 años, 20 años, ¿ya? Y esto en gran parte se debe a que en este grupo de personas que se sienten un poco abandonados por el sistema económico, ¿no? Ha aumentado el uso de estos analgésicos adictivos, ¿no? Y ha aumentado, por lo tanto, la incidencia de mortalidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué me refiero a esto? Porque esto tiene que ver con lo que menciona Mansour, que esa es la gente que, por ejemplo, formaba en gran parte la base política del expresidente de Estados Unidos, el señor Trump, ¿ya?, quien llegó al poder básicamente alimentándose, ¿no?, de los resentimientos y los serios problemas que existen, no se los puede negar, de esta gente, ¿ya?
Y esa tendencia puede pronunciarse en otras partes del mundo, donde demagogos llegan y prometen resolver los problemas de la población. La gente se siente desesperada y dice, bueno, ¿qué tengo que perder? Voy a votar por el demagogo porque por ahí funciona algo, ¿no? Y lo que ocurre es de que 4 años después la situación está peor y, digamos, la gente se siente más desesperada, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro aspecto, otra razón más, ¿ya?, por la cual tenemos que hacer un replanteamiento, digamos, de nuestro orden económico, ¿ya? Y Abdu'l-Bahá es muy interesante, en una charla que él dio, creo que era en New Jersey o en Nueva York, pero ciertamente en el verano del año 1912, él dijo, nos dio una advertencia, él dijo, si no se resuelve este problema de los extremos de riqueza y pobreza, él era la frase que a él le gustaba utilizar, ¿ya?, esto va a sacudir los fundamentos de la estabilidad social y política de los países, ¿ya? Esas son palabras mayores, ya eso lo dijo hace 100 años y eso lo estamos viendo hoy en día en muchas partes. Entonces, sí, yo creo que es un riesgo, pero la solución nos está mirando en la cara, como se dice. Hay cosas que podemos hacer. Hay países que lo han hecho exitosamente. Les doy el ejemplo de Alemania. Alemania tenía una industria del carbón muy importante, ¿ya?, porque hay reservas de carbón muy grandes y habían miles y miles y miles de trabajadores que estaban trabajando en las minas de carbón, ¿ya? Hace no sé cuánto, 20 años, los alemanes, por el cambio climático, dijeron, esta no es una industria que tiene futuro. En Alemania y en el mundo, no es una industria que podemos apoyar. Entonces, básicamente la vamos a cerrar, ¿ya? Y entonces ellos anticiparon y desarrollaron un programa para básicamente cerrar todas las minas de carbón, lo cual hubiera implicado desempleo para miles y miles y miles de personas. Pero ¿qué es lo que hicieron? Implementaron una política, digamos, racional, de reeducar a muchos de estos trabajadores, de darles nuevas oportunidades, cosas de que puedan hacer la transición, ¿no?, de una industria que no es sostenible y no tiene futuro a otras industrias que sí tienen futuro, van a tener, digamos, crecimiento en años posteriores, reflejando, digamos, la reestructuración de la economía a nivel global, el hecho de que estamos produciendo muchos más servicios, etcétera, etcétera, de que muchas de estas industrias pesadas que contaminan el ambiente se han ido a la China, se han ido a otras partes, en fin. El hecho es de que este ha sido un programa muy exitoso, ¿ya? No se ha hecho algo similar en Estados Unidos, ¿ya? Y entonces se dan cuenta, es decir, estos problemas son problemas que se pueden enfrentar con buenas políticas, con coherencia, con criterio de unidad a través de los diferentes frentes políticos. Se han hecho cosas que pueden prevenir, digamos, que la desigualdad se convierta en algo que socave las bases de la democracia, que yo creo que lo puede hacer. Yo estoy muy preocupado por Latinoamérica, porque en Latinoamérica se ve mucho esta tendencia de populismo, de demagogia, de, digamos, alimentar las ambiciones de los políticos que no tienen principios, ¿no?, en base a digamos, la insatisfacción y el sufrimiento de la gente, ¿ya? Y eso es malo porque no lleva a ninguna buena parte, ¿ya? Última pregunta de José Luis Fanlo, que ha levantado la mano. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Yo pienso que tenemos una gran suerte de estar en una comunidad que es la Comunidad Económica Europea, pero hasta de ahora, la Comunidad Económica Europea se ha basado mucho en el tema de la economía, ¿no? Y para sorpresa mía y de algunas personas que hablamos del tema, resulta que llevan un par de meses, un mes, algo así, lanzando mensajes desde el Consejo de Europa de participación ciudadana para lanzar ideas y temas sociales para la Comunidad Económica Europea, ¿no? ¿Usted cree que esto es como una especie como de cambio, a lo mejor seguramente por culpa o gracias al COVID-19, como una especie como de cambio de la idea de Europa de no basarse solo en la economía y empezar a basarse también en lo que es el tema social de los pueblos? Mira, yo creo que
uno de los desafíos de las democracias, ¿no?, es cómo hacerlas más inclusivas, ¿no? Cómo fortalecer la participación ciudadana, ¿ya? Cosa de que los líderes políticos no den la percepción de estar un poco removidos, ¿no?, viviendo en un mundo aparte, digamos, de las preocupaciones y las necesidades del pueblo, de la gente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los desafíos que las democracias tienen hoy en día, no solamente en la Unión Europea, ¿no?, sino en todas partes del mundo, que uno desea que la gente sienta que de alguna manera puede influir, ¿no?, el diseño de las políticas y que su voz cuenta, ¿no? No solamente una vez cada 4 o 5 años cuando va a las urnas y vota por político X o político Y, sino en una forma digamos, más continua. Muchos países, por ejemplo, ahora cuando están debatiendo, digamos, el borrador de un nuevo proyecto de ley, abren periodos de 1, 2, 3 meses para consultas populares, ¿no?, donde la gente, digamos, tiene la oportunidad de hacer comentarios, de opinar, de dar sus puntos de vista, ¿no? Y si esto es hecho en una forma legítima, en una forma, digamos, sincera, ¿no?, no simplemente como un requerimiento burocrático, sino con la firme intención, ¿no?, de involucrar a la población, ¿no?, en el diseño de políticas públicas, esto funciona. Crea un sentimiento de que, bueno, estos políticos están digamos, prestando atención a mi opinión de empresario, o mi opinión de académico, o mi opinión de simplemente ciudadano común, ¿no? Y esto tiene un impacto eventualmente en digamos, la clase de mundo en el que voy a vivir yo, va a vivir mi familia y van a vivir mis hijos, ¿no? Y en otras palabras, es un poco el principio de consulta, ¿no es cierto?, en el que nosotros creemos mucho en la fe Bahá'í. En la fe Bahá'í, si tú piensas un poco en el orden administrativo, hay numerosas etapas en las que nosotros, que no somos miembros de asambleas locales o asambleas nacionales u otros órganos, podemos dar nuestro punto de vista y podemos contribuir, ¿no?, de alguna manera formar las decisiones que se toman, ¿no?, que luego tienen un impacto sobre la calidad de la vida de la comunidad. Eso está muy internalizado en la forma en la que se gobierna la comunidad Bahá'í. El principio de la consulta, digamos, dar la oportunidad para expresar los puntos de vista de uno, aunque estos puedan ser puntos de vista que discrepen, digamos, del común de la gente. Se respeta la diversidad de opinión, ¿no? Y yo creo que hay una razón muy válida para esto, ¿no? Y es para crear un sentimiento de que esta comunidad es mía, este país es mío, yo participo en él, soy ciudadano y mi punto de vista cuenta. Eso no ocurre en los regímenes autoritarios, ¿no es cierto?, donde los gobernantes generalmente gobiernan para sí mismos, ¿no? Su motivación es el poder y muchas veces la riqueza, ¿ya? Y hay una distancia muy grande con la gente, con el pueblo. Pero esos experimentos inevitablemente acaban mal, ¿no? Porque cuando la gente no se siente comprometida con el régimen, cuando la gente siente que su opinión no cuenta, ¿ya?, cuando la gente siente que los gobernantes están gobernando simplemente para ellos, ¿ya?, para enriquecerse, para ejercer el poder, para cualquier otro fin, digamos, que es esencialmente egoísta, entonces la gente o activamente socava, ¿ya?, al régimen, o simplemente, digamos, se desentiende del régimen. Y entonces cuando el gobierno quiere hacer algo, no tiene el apoyo del pueblo, ¿ya? Y es por eso que la Unión Soviética eventualmente colapsó, ¿ya?, porque la Unión Soviética y el sistema comunista era un sistema autoritario, donde la voz del pueblo no contaba. Contaba si es que no era un miembro del partido, pero los miembros del partido eran un porcentaje infinitamente pequeño de toda la población. Entonces, ese sistema esos son sistemas que no son sostenibles, eventualmente colapsan. Puede ser que tome mucho tiempo, muchas décadas, o si no colapsan, tienen que evolucionar a sistemas, digamos, donde hay mayor representatividad, se da más importancia a la voz del pueblo, ¿ya?, que puede haber ocurrido, ¿no? O, digamos, en el caso de Alemania, para dar el ejemplo de la Unión Europea,
En los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía un sistema esencialmente autoritario, ¿no es cierto? Abusivo y elitista, ¿no? Y bueno, la Segunda Guerra Mundial se encargó de destruir ese sistema. ¿Y qué es lo que surgió de sus cenizas? Bueno, de sus cenizas surgió una democracia moderna, como lo es Alemania, ¿no? Ese es otro modelo, ¿no? Donde el sistema colapsa completa y total y rápidamente, ¿no? Porque Hitler, digamos, la tendencia autoritaria, ¿no? Eventualmente lleva a los gobernantes a cometer errores brutales, ¿no? Enfrentarte al resto de las fuerzas militares del mundo era un error bastante grande, ¿cierto? Y bueno, la guerra duró 6 años, ¿ya? Pero eventualmente, digamos, llevó al colapso total de Alemania, de Japón y bueno, de eso surgieron nuevos sistemas, ¿no? Yo tengo mucho optimismo para la Unión Europea. Yo creo que están aprendiendo rápidamente. Eso no quiere decir que no tienen problemas. Evidentemente tienen problemas porque es un experimento en el que 27 países están aprendiendo a colaborar y a trabajar juntos, sometiendo, digamos, la soberanía nacional a un segundo plano. Y eso no se ha hecho antes en el mundo, pero se está haciendo y obviamente a veces se cometen errores, a veces hay, digamos, un poco retrasos, ¿no? Se dan 2 pasos adelante y 1 atrás, pero de que están operando de una forma más eficiente cada vez, no hay la más mínima duda. Y lo que han hecho el año pasado en el contexto del COVID es muy, muy interesante. Han introducido unas innovaciones que eran sin precedentes, ¿no? La idea, por ejemplo, de emitir instrumentos de deuda pública a nombre de toda la comunidad, en lugar de simplemente Alemania o Italia, como fuera, ¿no? Y donde la carga de esa deuda pública va a ser compartida a través de todos los miembros. Esa es una innovación absolutamente importantísima, importantísima. Va a fortalecer mucho, digamos, la coherencia de la política económica a nivel de la comunidad y la cooperación, ¿no? O sea que, por lo menos para el COVID-19, para COVID-19, para la Unión Europea, ha resultado ser un catalista muy importante para reformas institucionales progresivas y que van a tener un impacto en el futuro. Muchísimas gracias, Augusto. Ha sido todo un lujo tenerte con nosotros, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has ilustrado.